de frío y de calor diferenciada con el resto de la población. Entonces veremos si podemos establecer qué estrategias se necesitan la gente mayor en el espacio público y cómo son algunas posibilidades para alcanzarlas, ¿no? Entonces esta primera parte pues es un poco introductoria en ese sentido. Las estrategias bioclimáticas son tres, son viento y humedad, así de sencillo. Entonces necesitamos sol, necesitamos sombra, necesitamos viento, no necesitamos viento, necesitamos más humedad y necesitamos menos humedad. En el caso de Madrid lo que nos pasa es que necesitamos todo, ¿vale? Es un clima complejo, porque en climas fríos hay que buscar la radiación solar continuamente y es más sencillo. En zonas donde no hace tanto calor, pues es todo más moderado. Pero aquí tenemos, ya veremos cómo 9 meses fríos, o sea, hay 9 meses con una necesidad térmica importante de la intensidad de radiación, pero luego tenemos unas puntas de calor en julio y en agosto que estamos en una situación que necesitamos sombra y necesitamos ventilación, ¿no? Entonces esa dinámica de necesitarlo todo pues hace que las estrategias tengan que ser flexibles y ya veremos un poco cómo podemos hacer esto en el espacio público, ¿no? También apuntar que estamos en una ciudad con una isla urbana de calor, ¿vale? Entonces, aunque la isla urbana de calor nos las van a explicar dentro de unos días, pero aquí también es otro factor que suma más al microclima que tenemos. Entonces, en Usera justo hay un punto de concentración de calor por la orografía, ya habéis visto, o sea, está el río Manzanares y están las dos vertientes y aquí estamos en un punto que por las condiciones orográficas, de densidad, de tráfico, en fin, todos los factores que suman la isla de calor, nos encontramos en un punto estratégico de isla de calor. Entonces, pues claro, es un agravante, ¿no?, para nuestros espacios públicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el taller? Pues vamos a hacer una caracterización de los espacios públicos. Y vamos a hacer una caracterización de los espacios públicos de Usera, cada uno de vosotros en el grupo de trabajo que está trabajando, ¿no? Desde la accesibilidad, desde los equipamientos. Entonces os voy a dar unas pautas para hacer, pero el punto 3 lo vamos a ir haciendo entre todos en el taller. El resultado del punto 3 está por hacerse, ¿no? Y las estrategias desde la salud urbana, que una vez que tengamos caracterizados cómo son esas calles y qué estamos necesitando en cada una de ellas, tendremos que proponer unas soluciones, ¿no? Entonces esas soluciones también están por llegar, pero os voy a dar 3 manuales que nos van a servir de guía para que cada uno, en base al objetivo y su grupo de trabajo que tiene concreto, pues va a ir buscando en esos manuales guías que puedan ser trasladables al contexto de Usera o proponer cosas nuevas tal para ir formando toda esta configuración, ¿vale? Entonces este va a ser un poco también ligado con el trabajo de taller que vamos a ir haciendo. Bueno, algunos de los libros que nos pueden servir de base para conocer el espacio público, para establecer una caracterización y una evaluación son estos. Algunos supongo que ya los conocéis o los habréis leído. El Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental para Sevilla, pues es un clásico que ya puso unos fundamentos bastante sólidos. Ahora ya está siendo, bueno, ha sido un poco reinterpretado, actualizado, etc. Pero es un manual excelente. El libro de Cofiti, pues que son 2 libros, el libro primero que establece toda la base teórica y el libro segundo que tiene casos de estudio, pues ahí aparecen un poco las bases de la ecociudad en un programa europeo importantísimo que se pueden extraer muchas conclusiones. El objeto de Ecofiti es el transporte, como veis en la foto, ¿no? Entonces está muy dirigido a buscar transporte público, no es nuestro objetivo fundamental, pero bueno, hay algunos casos también muy interesantes. El libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, pues es una diagnosis de todo el planeamiento español con criterios de sostenibilidad, hecho por 2 grandes expertos, Naredo y Fariña, y al final concluyen que es un desastre. Bueno, concluyen que es un desastre, pero hay un matiz muy importante, que
El planeamiento urbanístico español tiene dos partes. La primera, de objetivos, deseos y tal, en los cuales la mayor parte de los planes analizados, todos quieren ser sostenibles, todos apuestan por la sostenibilidad, todos tienen esos objetivos fantásticamente bien enumerados y enunciados. Y la segunda parte de aplicación del plan, donde se olvidan completamente de todo lo que han dicho en la primera parte. Y son autónomos y ya es como un planeamiento convencional. Entonces, claro, esto nos encontramos muchas veces, que el deseo de querer hacer cosas está muy bien, pero lo ponemos solo en las primeras partes de los objetivos del plan, pero luego cuando estamos diseñando la ciudad o estableciendo la estrategia o diciendo la estructura de zonas verdes o de espacios, de todo, pues esos objetivos han caído un poco en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, es un diagnóstico también bastante importante. Y luego que es el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad, que es un poco una revisión de estos. Los de Sevilla eran muy buenos, pero eran muchos indicadores y ahora un poco como que se van actualizando, reduciendo, sintetizando, porque no podemos tener unas baterías de indicadores tan complejos que al final llegamos a hacer unos diagnósticos muy dilatados en el tiempo. Es empezar enseguida a tomar decisiones, ¿no? Y entonces de eso se trata, de que sea un poquito más. ¿Qué es lo que pasa en el plan de indicadores de Vitoria? El plan de indicadores de Vitoria-Gasteiz también es del equipo de Salvador Rueda y es un plan que salió en el 2015, ¿no? O sea, ya es el último que ha hecho y aquí va matizándose y corrigiéndose y un poco siendo más dinámico. Aparece una división de las ciudades por tejidos que es fundamental. El criterio de zona verde no puede ser lo mismo en el centro que en la periferia, es que no puede ser, porque siempre si tú tienes un tejido muy denso y le estás pidiendo a ese tejido 15 metros cuadrados por habitante, no puede ser, lo incumples permanentemente. Entonces, adaptar el objetivo a la tipología edificatoria para cosas más posibles, ¿no? Ser más posibilista. Y luego también incluye escenarios, o sea, escenarios de corto, medio y largo plazo. Hoy no puedo conseguir los 15 metros por habitante, pero a medio plazo puedo conseguir 9, a medio plazo puedo conseguir... Entonces también la dinámica del tiempo está introducida en este plan de Rueda y también es muy oportuno. Entonces, bueno, al final es ir estableciendo pequeños matices para que los indicadores sean realmente útiles, ¿no? Y en este sentido el plan de Vitoria está muy bien logrado. Bueno, aquí tenéis también este manual de Kreuzberg, que es un ecobarrio, el ecobarrio de Kreuzberg, y bueno, pues aparece en este manual pues un montón de parámetros que debe cumplir un ecobarrio en todos los parámetros urbanísticos de densidad, de eficiencia energética, de ahorro de agua, de reciclados de residuos, todos los indicadores que os podáis imaginar, aquí aparecen argumentados, estructurados, cuantificados, en fin. Entonces es una referencia que yo creo que os puede ayudar bastante. Bueno, y luego estos son los 3 libros que he escrito, en el que, en este caso, el de Buenas Prácticas de Arquitectura y Urbanismo de Madrid, nos va a servir bastante de ayuda porque toda la caracterización del clima la vamos a coger de aquí. Y bueno, también este libro, comentaros que está en PDF, descargable gratuito en la red, o sea que si ponéis el nombre, lo editó el Ayuntamiento de Madrid precisamente para tener esa difusión y ya se agotó la edición impresa, pero está disponible. Y bueno, pues en los otros 2 también veremos algunas de las cosas en los objetivos que vamos a ir planteando. Bueno, y estos son las 3 guías que os traigo para hacer las estrategias finales. Este ya lo presenté, el Delivering Healthy Communities in London, que nos va a dar la base de qué problemas tenemos en la ciudad actual y de ahí vamos a pasar qué problemas afectan directamente a los ancianos en el barrio de Usera. Vamos a hacer nosotros este ejercicio. Y luego tenemos estas 2 de diseño activo en calles y en edificios. Sobre todo este nos va a ayudar bastante porque en estos libros aparecen unas estrategias generales de cómo tienen que ser las calles, para que las calles sean dinámicas, atractivas, seguras, con confort térmico, etcétera, etcétera. Entonces estos libros yo creo que ya los tenéis disponibles en el archivo de Moodle, pero bueno, os
os invito a que realmente los descarguéis, los reviséis, porque van a ser nuestra herramienta de trabajo para que cosas que se dicen aquí, que están en otros contextos, poder trasladarlas a nuestro contexto de Usera y poder actuar. Este también es bastante interesante, pero no solo habla de, pone a bioclimatic approach, pero no solo es bioclimático, habla también de confort acústico, habla también de paisaje urbano, habla de seguridad en el espacio público, habla de muchas cosas y bueno, pues también es bastante transversal y todos están disponibles en PDF, estos tres, y este también, todos, y entonces bueno, sí que van a ser como las guías de trabajo, ¿vale? Para el taller. Bueno, pues una vez visto un poquito lo que vamos a hacer y cuál es el objetivo fundamental, vamos a ver, no sé si me dejo ver, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es bastante claro. Tenemos una relación de salud urbana con una definición que es bastante amplia en el sentido de que los espacios urbanos afectan directamente a las condiciones de salud de las personas y que tenemos aquí algunos factores intrínsecos a la persona que dependerán de otras disciplinas, pero que nosotros tenemos la capacidad de establecer el entorno urbano y sobre ese entorno urbano pues ya hay algunas evidencias de que afecta directamente a un tipo de enfermedades o por lo menos preventivamente puede ayudar a otras muchas. Entonces, bueno, pues la definición de ciudad saludable de la Organización Mundial de la Salud, pues fijaros que es un progresivo incremento de bienestar físico, social y ambiental. Entonces, también un poco este objetivo de integrar disciplinas en buscar esta nueva forma de hacer ciudad, que también es un poco uno de los objetivos de este curso, ¿no? Entonces, bueno, de las principales enfermedades, pues bueno, hay que recordar que la disciplina urbanística nace precisamente para resolver el problema de las epidemias e infecciones de la ciudad industrial en el siglo XIX, como nos recordó el profesor Fariña el primer día, ¿no? Pero bueno, hemos resuelto unas enfermedades, unas infecciones y ahora estamos en otro momento que tenemos otras patologías, ¿no? Ahora tenemos enfermedades más crónicas y menos infecciosas, pero también al final provocan unas necesidades de acción en los espacios, ¿no? Tenemos el tema de la obesidad, que por supuesto el factor de alimentación es clave, pero también el factor de movernos es clave. Entonces, si no nos movemos en la ciudad y si la ciudad no tiene el suficiente atractivo para ir caminando, no tiene la seguridad necesaria y bueno, pues todas estas cosas que podemos hacer que incentiven el movimiento de las personas, pues vamos a tener este factor de obesidad cada vez más alto en todas las poblaciones, ¿no? Entonces, ese es un elemento clave. Luego, enfermedades cardiovasculares también relacionadas con la actividad física y el movimiento desde nuestro punto de vista, y las enfermedades respiratorias relacionadas con todo el proceso de contaminación, ¿no? El factor de la ciudad, tenemos ahora un microclima especial en las ciudades y tenemos una presencia de contaminantes altísima que, bueno, pues que nos hacen tomar decisiones a veces drásticas de que la gente no salga a la calle, pero lo que hay que hacer es tener espacios que no estén con tantísima contaminación, ¿no? Entonces eso es un poco el objetivo. También podemos tener en el siguiente lugar golpes excesivos por calor y frío extremo, sobre todo relacionado con actividades que podamos hacer en el espacio público, actividades que puedan ser obligatorias de trabajo o de tal, pero también pueden ser deporte, ¿no? La gente que quiere, y también hay determinadas condiciones del ambiente en las cuales no es recomendable hacer determinadas cosas porque podemos entrar en un colapso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también organizar el microclima para mejorar todas estas condiciones parece un elemento bastante necesario. Los accidentes, bueno, pues accidentes de todo tipo, desde los de tráfico
pero también accidentes de caídas, de torceduras de tobillo, de que las aceras no están planas, que hay resaltes, que hay tropezones, pues todo ese tipo de cosas de hacer que la ciudad tenga menos posibilidades para, o sea, que la gente no se caiga tanto, ¿no? Pues eso también tiene mucho que ver con el diseño de aceras y el diseño de calles. Y por último, la salud mental, ¿no? Que también es ya hay muchos estudios, ¿no? Relacionados con la salud mental, la presencia del verde en las ciudades y los trastornos de la gente. Y bueno, pues es verdad que la ciudad estresa, ¿no? A todos, nos hace un ritmo muy acelerado, todo el mundo llega un fin de semana y sale de la ciudad, ¿no? Me voy a relajar, me voy a tomar aire, pero parece como que la ciudad te atrapa, ¿no? Y te angustia y te... Entonces a algunos más, a otros menos, pero esa presión de vivir en la ciudad la tenemos todos, ¿no? Y si habéis notado que vais a un sitio y simplemente vamos a todo meter, ¿no? Y llevas un ritmo de pasos y de tal, pero ¿qué te pasa? No, es que en la ciudad yo me muevo así, ¿no? Y parece que vamos atacados, ¿no? Entonces, claro, esa forma de estar, pues al final hay gente que tiene hasta un desenlace malo o muy malo, ¿no? Entonces, pues bueno, en la salud mental hay mucho que hacer, es un tema muy interesante y bueno, la población anciana pues también un factor de riesgo importante, ¿no? Entonces, claro, si pensamos en los ancianos y en los superancianos del cuadro anterior, de mayor a 65 años y mayor a 80 años, ¿qué problemas de esos que hemos enunciado anteriormente son de alto riesgo en los ancianos? Bueno, la obesidad he puesto que regular, porque depende un poco de la persona, ¿no? Y no todos los ancianos están obesos en general, pero el resto, en todos establecemos un riesgo altísimo, ¿no? Por lo tanto, la relación de estas enfermedades que nos han detallado esta guía de Londres y pensando simplemente en los ancianos, pues aquí vamos a tener pues, unas necesidades urgentes, ¿no? Urgentes de acción. De igual manera, esta primera tabla que veíamos el primer día de la relación entre la planificación y las enfermedades, pensando en los ancianos, pues casi es que en todas las casillas nos sale que un sí, porque la densidad nos afecta en las enfermedades cardiovasculares, en la respiración, golpes de calor, accidentes y salud mental. Cómo son las calles, cómo están estructuradas, si hay variedad tipológica o no, pues también nos puede afectar. La presencia o ausencia de zonas verdes también es un factor claramente relacionado. Los usos del suelo igual, ¿dónde están? Hemos estado paseando esta mañana y había zonas enteras que solo era zona residencial, no había para comprar el pan, no había... Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, pues que al final hay zonas muy monofuncionales, ¿no? Y entonces la relación espacial entre unas zonas y otras era también muy dificultosa por las pendientes. Entonces, pues todo esto al final va haciendo que sea difícil, ¿no? Relacionarse en un barrio como este. Y la movilidad también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la necesidad de establecer unas medidas de acción es claramente necesaria. Bueno, fijaros la contaminación. Bueno, esto es un día cualquiera y una foto cualquiera, pero no somos muy conscientes de esa boina perpetua que tenemos encima de nosotros y que realmente dificulta muchísimo la acción, ¿no? Entonces, necesitamos un poco el objetivo, ¿no? El objetivo del curso es repensar todos estos espacios públicos que tiene la ciudad de una manera que podamos resolver en parte algunos de estos problemas. Bien, pues una vez que ya tenemos un poco el objetivo centrado, vamos a ver desde el confort climático cuáles son las necesidades y las estrategias básicas de la ciudad de Madrid. Y entonces, para ello, la metodología, una metodología bastante convencional y clara, pues primero decir, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para los ancianos? Pues pensando en los ancianos, necesito calor, necesito frío y vamos a intentar cuantificar esas necesidades de lo más concretamente posibles, gracias a las cartas geoclimáticas y gracias a las condiciones del microclima, gracias al factor de la isla de calor y bueno, con todo eso vamos a poder hacer una pormenorización de qué necesito en el espacio público.
a mes. Ese análisis al final nos da una evaluación del viento y el sol y la humedad en los espacios públicos. Entonces, con esas condiciones, pues veremos, por la trama que tengo, vamos a tener que calles soleadas, calles en sombra, espacios públicos que son más abiertos y más soleados, espacios que no lo son tanto, espacios que son más ventilados porque están en las puntas altas. Aquí hay que empezar a hacer una sección transversal ya y empezar a ver la diferencia de nivel que hay entre unas plazas y otras, porque en algunas esa diferencia topográfica nos va a dar la posibilidad de tener más viento, y ese viento puede ser positivo en unos meses y puede ser negativo en otros. Entonces eso también habrá que irlo estableciendo para caracterizar estas zonas de trabajo. Caracterización del espacio público. Pues aquí tenemos que decir cómo son las calles, cómo son las plazas y cómo son la estructura de espacios libres de la ciudad, ¿vale? Del barrio de Usera. Entonces aquí tenemos la circunstancia de que hay una retícula, más o menos, y hay muchas calles muy parecidas, ¿no? Entonces tienen una sección, tienen una altura y tienen unas orientaciones pues bastante iguales, ¿no? Porque la retícula está casi orientada a norte, sur, este y oeste. Entonces habrá que ver calle norte-sur de esta sección, qué condiciones tiene en invierno, en verano, es positiva. Entonces un poco hacer un inventario, ¿no? Esa caracterización de todos los espacios públicos. No hay demasiadas plazas, hay muy pocas plazas, ya veremos un poco por qué. Entonces las plazas que hay, pues hay que cuidarlas y hay que mimarlas y hay que proyectarlas con un cuidado que ya hemos visto que hoy nos está faltando, vamos. Ahí hay muchas cosas que, espacios potenciales, pues están llenos de coches, espacios que pueden tener un poquito más de apertura o que podrían ser espacios más de relación o de otra cosa, pues los hemos encontrado más vacíos y llenos de coches y con falta de accesibilidad. Entonces, bueno, pues todas estas cosas vamos a ir analizando para diagnosticar todo esto. Y una vez que el punto más importante es la caracterización, porque una vez que tengamos muy bien hecha la caracterización, enseguida vamos a ver qué estrategias hay que hacer, porque el problema de las estrategias es adaptar la estrategia adecuadamente a cada uno de los espacios, y eso lo vamos a saber teniendo una buena caracterización de los espacios, ¿no? Entonces nos vamos a centrar mucho en que la caracterización sea lo más exhaustiva posible, y unos van a pensar en unos problemas y otros en otros, pero lo pondremos todos en común para que realmente esta caracterización sea lo más completa. Y entonces luego ya veremos, habrá que diseñar espacios, usos, acabados superficiales, arbolados, mobiliarios urbanos, iluminación, cruces, en fin, como mínimo esto y otras cosas que se os puedan ocurrir. Pero al final, la estrategia, yo siempre, cuando empiezo a hacer un proyecto, digo, el proyecto sale solo. ¿Y cómo va a salir solo? Sí, sale solo. Solo hace falta tener bien hecho el plano de diagnóstico. Entonces, en cuanto tú tienes un buen plano de diagnóstico, sabiendo qué está pasando y qué problemas tengo, en qué lugar y por qué, pues el negativo del problema es la solución. Entonces, al final, le vamos a poner mucho hincapié en hacer en estos planos de diagnóstico y de caracterización, porque a partir de ahí las estrategias van a salir por sí mismas. Bueno, ¿qué necesitamos en el espacio público? Pues entonces hay que hacer la carta bioclimática. Esta es la carta bioclimática del libro de Fariña de la ciudad de Madrid. Estaría muy bien si pudiéramos hacer un climograma de los ancianos. Poniendo aquí a los chicos del Mayar lo podríais hacer, ¿no? Fácilmente, ya sabéis cómo hacer esto. Es decir, tenemos unas personas con un metabolismo inferior a lo normal, ¿no? Porque están sentados, porque tienen otro ritmo de todo. Entonces, bajar la tasa metabólica, bajar o incluso subir el arropamiento, porque realmente el anciano suele ir más arropado de lo normal. Y también establecer las condiciones de actividad más en reposo, o sea, en vez de coger la actividad normal, bajar la actividad, y con todo eso caracterizar un poco todos los meses, y al final poder establecer qué meses para un anciano en el espacio público están fríos, qué meses están en confort y qué meses tenemos sobrecalentados, ¿no? Entonces, con esas condiciones
Y fijaros que un poco la idea es siempre pues, ir haciendo estrategias pormenorizadas. Cuando necesito sol, pues en enero, febrero, marzo. Cuando necesito tal, ¿no? Y lo más pormenorizadamente posible, ¿vale? Yo intento, que a veces es más sencillo y otras no es tanto, responder a estas preguntas. ¿Cómo son las mañanas? ¿Cómo es el mediodía? ¿Cómo es la tarde y cómo es la noche? Incluso fijaros esta caracterización diaria. ¿Por qué? Porque el sol por la mañana está en una posición y si yo por las mañanas, todas las mañanas son más frescas, generalmente, pues puedo buscar estrategias soleadas hacia el este, ¿no? Para que todo ese elemento de factor de radiación solar me pueda ser beneficioso para el espacio público. Por el contrario, las tardes, hay más tardes sobrecalentadas que mañanas. Entonces, si hay más tardes sobrecalentadas, eso quiere decir que el espacio público por la tarde, en más meses, no solo julio y agosto, sino a lo mejor también septiembre, a lo mejor también junio, pues tenemos ahí tardes demasiado calurosas para un anciano. Y eso también pues, nos hace que las estrategias hacia poniente tienen que ser muy cuidadosas, colocar árboles caducos, colocar más fuentes, colocar otro tipo de pavimentos que no absorban tanto el calor, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Las noches, pues las noches generalmente son bastante frescas, salvo en julio y agosto. Entonces, bueno, pues si las noches son frescas, pues también, bueno, los ancianos no salen por la noche, pero bueno, ahí a lo mejor habrá que pensar también. O sea que la idea es intentar caracterizar el día, ¿no? Y también ligar las actividades de una persona mayor con los ritmos y con las condiciones de mañana, tarde y noche para poder establecer unas estrategias pormenorizadas. Bueno, esta es la Carta Solar de Madrid, ¿no? Y esta carta establece el recorrido del Sol y bueno, seguro que muchos la sabéis utilizar y también la utilizaremos para ver la orientación de las calles y para ver por dónde entra el sol en cada calle con las horas de sol de cada cañón urbano, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto lo más detalladamente posible para poder saber que la zona estancial tiene que estar en este lugar y no tiene que estar en otro, porque es que aquí sé que recibe estas horas de sol y aquí sé que no recibe esas horas de sol. Entonces esa posición en el espacio público por las sombras arrojadas de todo lo que le circunda, pues va a ser un factor clave para localizar las cosas en los lugares más convenientes, ¿no? Claro, fijaros la diferencia entre el barrio con otro barrio de Madrid, el barrio de Palomeras. Pues Palomeras está en el noreste. Es un barrio de ensanche, ¿veis? De retícula, pero... ¿Palomeras está al sur? Sí. Entre Vallecas, Es al este. Al este, sí. Es al este, no está encima de Vallecas. Está entre la carretera de Barcelona, por ahí está Palomeras. Sí. Bueno, pero fijaros la retícula. Entonces, claro, ¿cómo son los espacios públicos? ¿Pensáis que son iguales en un tejido que en otro? No. Pues está claro que la estructura de calles, la estructura de plazas, la estructura de verde, fijaros, incluso aquí hay un grandísimo bulevar con 3 filas de árboles. Y aquí no tenemos nada de eso. La calle más grande, que era esta, ¿no? Esta es Marcelosera, pues ya hemos visto que era una calle llena de tráfico, con unos arbolitos pequeñitos y con, bueno, pues con muchísima contaminación también, ¿no? Fijaros cómo es el microclima. Fijaros que aquí tenemos una estructura de muchas zonas ajardinadas interiores. Aquí no existe. Este es el paseo que hemos ido haciendo, ¿vale? Pero es que fijaros que fuera de este paseo, que es bastante diferenciado, el resto del barrio pues es calles estrechísimas sin una estructura de espacios libres grande, ¿no? Entonces, claro, la evaluación de las calles y su caracterización va a ser uno de los elementos fundamentales para que esto podamos establecer unas estrategias adecuadas. Bueno, ahora os he tenido una serie de fotos históricas de por qué Usera es así. Y vamos, estas fotos las tenéis todas en el portal de Planea de Madrid.
Y claro, son muy ilustrativas porque fijaros, esto es Marcelo Usera, ¿vale? Bueno, que le comentaba en el paseo que esto mucha gente le llama yo soy de Useras, con S, Useras. ¿Por qué? Porque hay muchos Usera, hay Marcelo Usera, Isabelita Usera, no sé cuál, hay varias familiares con calles, ¿no? Entonces, realmente es el barrio de Useras. Y ¿quién eran los Useras? pues los Useras eran los dueños de la finca. O sea, esto es una finca rural, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que esto es un asentamiento, bueno, espontáneo, pues sin planificar, ¿no? Al otro lado del río, en un elemento abrupto bastante considerable, porque ya estamos viendo las colinas, y entonces, bueno, pues empezaron a lotear, y empezaron a planificar, y empezaron a vender, y entonces, ¿qué pasa? Que al ser una planificación sin plan, pues las calles salen estrechas, se emplea una retícula porque enseguida es lo más fácil de lotear y repartir y dividir, pero claro, cuando se está haciendo un crecimiento de este estilo, nadie salta un hueco para hacer una plaza, ¿vale? O sea, hay una ausencia de espacios libres completa, porque no hay planificación. Tú te vas colocando al lado del vecino, al lado de tal, parcela, 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 y entonces en estos tipos de asentamientos la estructura de espacios libres y públicos es muy deficitaria. Es como que crecieron según como crecían demográficamente. O sea, así como llegaban, Sí. se ponían. Entonces era una zona que, claro, realmente tú coger una parcela dentro de la ciudad, esto es Legazpi, ¿no? Y esto es el río. Entonces, claro, cruzar el río era ya una ciudad más planificada y donde el suelo era más costoso, había más regulaciones, entonces había unas condiciones mucho más, entonces para el que no tenía tanto, tenía condiciones más precarias. La verdad es que dije que era militar y empresario español que empezó la organización de los terrenos ya en 1910, ya tenía la idea de empezar a mover. Y que el boom fue en el 1950 con toda lo que está contando, pero que ya en 1910 ya tenía gente El loteo. el loteo y la organización de todo Pero eso. la cosa es que no hay un plan trazado que reserve espacios públicos. Fijaros que incluso esto pasa también en muchas otras partes de la ciudad, por ejemplo en Teruán, por ejemplo en Vallecas, no Villa de Vallecas, sino Vallecas, Puente de Vallecas, que claro, se van loteando los espacios, pero falta una estructura de espacios públicos. Incluso fijaros, en la ciudad central, pues yo qué sé, Lavapiés tiene una densidad terrible y tal, pero en Lavapiés hay una estructura de plazas mayor que aquí. Es que aquí no tenemos nada, ¿vale? Tenemos solo ese. Y entonces fijaros que esas placitas por aquí y el resto nada, ¿vale? También estas fotos os pueden ayudar a identificar aquellas casas más antiguas, ¿no? De lo que. Bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Bueno, fijaros también cómo se nota esto. Que esto es como un arroyuelo, ¿no? O sea, ¿no? Este es un arroyuelo, porque claro, fijaros que tenemos el río y este arroyuelo aquí se nota un poco más, aquí ya hay más, aquí estamos en esta parte, ¿no? Aquí también veis la carretera que hemos visto, la de Toledo, ¿no? La que va saliendo. Y bueno, pues cómo se van colmatando esas casitas así de parcelación. Bueno, este ya es 1975 y aquí ya hay muchísima más edificación, ¿no? Ya el boom de los años 60 y 50, son casitas, que algunos he comentado en el paseo, y ya está todo más cerrado. Fijaros que en todas estas partes es donde ahora son los parques, ¿no? El parque de Prado Longo es este de aquí, y bueno, pues aquí ya vamos teniendo esa estructura que venía del año 40, pues nadie ha ensanchado la calle, Marcelo Usera, no, al final vas heredando esa retícula y vas teniendo esta suma de estructuras. Este ya es 2007 y bueno, pues ya veis un poco que casi, y además que casi es foto fija, ¿no? Desde los años 40, es casi, se van añadiendo casitas, pero esta estructura del núcleo que hemos visitado hoy es prácticamente idéntica a esa estructura. Y una estructura que, bueno, nosotros también hemos trabajado en Orcasitas en algún año, y fijaros que aquí hay más espacio público. O sea, es que aquí tenemos unas condiciones de espacio público tremendas, ¿no?
por su inexistencia. Entonces, va a estar difícil el reto, pero bueno, ese es el que tenemos, porque también hemos trabajado mucho polígonos de bloques abiertos, ¿no? Que por aquí también hay algunos. Y claro, el bloque abierto tiene muchos problemas, pero tiene la gran oportunidad de que hay suelo. Hay suelo posible para hacer cosas nuevas. Aquí no tenemos suelo y tenemos calles estrechísimas con una gran estructura, con mucha densidad, ¿no? Entonces, pero si hay cubiertas... bueno, tendremos que ir viendo. Habrá que poner el verde en las cubiertas, en los equipamientos. Veremos que hay bastantes equipamientos, entonces hay que ir metiendo cosas de otra manera, como un poquito más posible, claro. Hay que ser un poco posibilista con los elementos que tengamos, ¿no? Bueno, aquí ya es bueno, esta es prácticamente igual, un poco con la misma definición. Y aquí es un poco la comparación que veis, ¿no? Lo que era más o menos la misma escala de lo que era la estructura del principio y la estructura actual, ¿no? Entonces, claro, tenemos unas condiciones ya de trazado que nos condicionan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de visitar el lugar, de conocerlo bien y de ver de dónde partimos y cómo es esta característica es clave. Bien, entonces ahora, con esta retícula, ¿cuáles son las condiciones de soleamiento? Normalmente para valorar los soleamientos siempre pensamos en el invierno y en el verano, que son las condiciones extremas, ¿no? Tenemos el sol en lo más alto en el verano y en lo más bajo en el invierno, y entonces aquí tenemos una retícula, fijaros que está ligeramente girada hacia el sureste, ¿no? No es totalmente norte-sur, eso es positivo porque hay menos fachadas orientadas todas al oeste, pero claro, tenemos planta baja más 3 con un ancho de calles de 8 metros en algunos casos, ¿no? Entonces eso, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pues esto fijaros que lo que generalmente hacemos, y que esto también lo tendréis que hacer varios equipos, pues es ver la sección de las calles y colocamos los ángulos de soleamiento. El ángulo de 26 grados es el ángulo del invierno, el sol del invierno, y el ángulo de 73 grados es el sol del verano. Entonces, claro, fijaros que en verano nos entra el sol, pero en invierno no entra el sol, vamos, prácticamente en ninguna calle, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a ser un factor que va a condicionar todo el espacio público. Aquí lo veis sobre la carta solar, pues que si la calle, esta calle que está mirando este-oeste, que tiene una fachada mirando al sur, pues sí que vamos a tener algunas condiciones de soleamiento. En las calles contrarias, que este-oeste, pues estas condiciones todavía van a ser más restrictivas, ¿vale? O sea que, fijaros que esto que decíamos en el climograma de que necesitamos sol durante bastantes meses del año, pues las condiciones reales de esta retícula pues hace que esa necesidad sea casi imposible de conseguir en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, ante esa realidad habrá que tomar algunas posibles soluciones en las calles o si no, ya irte a los espacios abiertos, que también son pequeños, pocos y limitados, como acabamos de ver, ¿no? Por eso hemos dicho que realmente el reto va a ser como bastante difícil, porque no tenemos ese espacio para poder actuar otras decisiones. Bueno, fijaros que esto es en Palomeras, la otra retícula que veíamos. El número de plantas es más o menos igual, pero aquí, claro, las calles son de 24 metros. Claro, con una calle de 24 metros las condiciones de soleamiento cambian radicalmente. Entonces, claro, ya la estructura es lo primero que hay que concienciarse, que la retícula es tan estrecha y las calles son tan altas, tenemos ese cañón urbano con esas condiciones tan angostas, que el sol no va a entrar en el invierno en ninguna calle, así casi por definición. Entonces van a entrar en las plantas altas de algunas fachadas orientadas a sur, solo en las plantas altas, en las plantas bajas en ninguna, pero en verano sí que vamos a tener un problema de sobrecalentamiento. Y si en verano tenemos el problema de que sí que entra el sol, y tenemos el problema de que estamos en isla de calor, y tenemos el problema de población envejecida, o sea que aquí el problema del verano pues es un elemento bastante grave, ¿no? Para resolver.
Bueno, os traía este ejemplo porque estas son el barrio de Almendrales. Hemos estado en el centro de salud de Almendrales, ¿recordáis? Pues aquí hay esta colonia que está hecha por un gran arquitecto, ahora no recuerdo el nombre, perdonad, pero son unas viviendas bioclimáticas de los años 50. Fijaros, no sé si recordáis la torre en H de 4 viviendas por planta, que es una, bueno, de poner en el centro, por eso es la H, en el centro se colocan los ascensores y las escaleras y tenemos 4 viviendas, una en cada ala, ¿no? Bueno, pues esa H realmente es una H muy poco bioclimática, porque hay muy pocas viviendas, solo hay una vivienda de cada planta que está realmente bien, el resto de las 3 están mal. Y sin embargo este arquitecto, fijaros, hace 4 viviendas por planta, pone las escaleras aquí, pero fijaros que estas viviendas, vivienda 1, vivienda 2, vivienda 3 y vivienda 4, fijaros cómo se las apaña para que todas tengan las ventanas orientadas al sur. Es un muy buen diseño, son torres de 4 y 5 plantas, también es un barrio que necesita, bueno, también mejoras y que el espacio público es bastante inaccesible, no tiene ascensores, en fin, también suma problemas de la época, ¿no? Y que ha envejecido y todas estas cosas, pero fijaros que el diseño de la planta es bastante bioclimático, ¿no? Entonces, con esta idea también que hemos estado un poco viendo en el paseo, pues ahora no importa qué orientación tiene la fachada, las soluciones de fachada son idénticas en cualquier orientación y eso pues es algo que el arquitecto no deberíamos de hacer jamás, ¿vale? Eso es culpa nuestra, porque realmente cuando a ti te encargan una casa o un bloque, pues tienes que saber que el sol no da igual en las 4 fachadas, es tan tonto como eso. Entonces, si tú tienes una orientación sur, puedes hacer unas soluciones, pero si tienes una orientación este, tienes que hacer otras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en este caso, pues este bloque sí que está bien resuelto en ese sentido. Bueno, este es el tema de la isla de calor, que bueno, os contará Emi, ¿no? Dentro de unos días. Y bueno, veis aquí el retiro, ¿vale? Fijaros el retiro, como hay un punto frío, y estamos como por aquí, ¿no? O por aquí, no sé. Aquí, ¿no? No, estamos de regreso. Usera. Yo creo que estamos por aquí. No, Usera está mucho más abajo, está en el rojo. Yo creo que estamos en zona roja, ¿eh? De hecho, Sí. En roja, sí. Yo también creo que... Pues andamos por aquí, rojo o naranja. Sí. Ese rojo es plaza elíptica. Yo creo que eso es plaza elíptica. Ah, pues entonces estamos por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaros, esto es un estudio bastante interesante de poder decir la relación entre la contaminación y la isla de calor de la ciudad. La isla de calor afecta mucho más al verano que al invierno, pero bueno, una de las conclusiones más importantes de este trabajo es que Madrid no tiene una única isla de calor, sino que hay microislas, ¿no? Y que encontramos puntos por la orografía y por otras, que encontramos puntos bastante importantes y otros, como aquí, Ciudad Universitaria, ¿no? Que estamos en un extremo de menor afección de la isla de calor, ¿no? Por otros condicionantes. Entonces, claro, aquí tenemos también que superponer a toda esta problemática que estamos comentando el tema de la isla de calor. Bueno, tema del soleamiento, entendido. Tenemos unas necesidades, tenemos que buscar sol y buscar sombra, tenemos unas retículas muy angostas y tenemos unas condiciones muy restrictivas de poder solear el espacio público por el trazado de las calles y por la poca existencia de los espacios públicos. Así es un poco la conclusión del sol. ¿Qué pasa con el viento? Bueno, pues habrá que adivinar. Donde tenemos el registro de vientos en la ciudad de Madrid, la primera dificultad es que no hay suficientes registros de viento en toda la ciudad. Aquí tendremos que coger el registro de 4 vientos, que es el más próximo, pero bueno, no está en Usera, pero bueno, está próximo. Y tendremos que ver cuál es el viento dominante y también aquí tendremos que ver esta orografía, ¿no? Es decir, en las zonas más altas vamos a tener más viento porque estamos más despejados y vamos a tener entonces podríamos hacer como un plano como de las islas de calor,
de los puntos de viento y los puntos de no viento. Todas las zonas que están deprimidas, ¿no? Y por las cotas y las curvas de las rasantes de las calles vamos a poder ir viendo cuáles son, pues poder determinar áreas más ventosas en el invierno y en el verano, que son las zonas altas, y las zonas más resguardadas. Entonces, en nuestro caso, en el verano, esas zonas altas van a ser muy positivas y muy buenas para estar como más fresco, pero en el invierno van a ser zonas menos interesantes, ¿no? Como también más expuestas y con menor confort térmico en las partes altas. Entonces, habrá que ver, cuando hemos estado arriba en eso de la policía, en ese punto, de todos esos equipamientos, ahí es una zona muy alta. Entonces, en esa parte vamos a tener mucho viento. Estaba un poco desangelado aquello todo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que poner arbustos, a lo mejor hay que poner pinos, a lo mejor hay que poner barreras o setos para proteger ese espacio en el invierno, que puede ser un poco desagradable para esta circunstancia. Entonces, todo ese matiz de qué condiciones de viento tenemos en los espacios también lo vamos a tener que ir adivinando. Cuando tenemos la rosa de los vientos, sabéis que siempre la punta de la rosa es el viento dominante, ¿no? O sea que aquí, en el caso de Retiro, esta punta es que el viento viene del noreste, es por donde entra el viento. Entonces, también siempre diferenciamos inviernos y veranos, también diferenciamos velocidades, y bueno, pues la idea es que traslademos esta rosa al espacio urbano para poder determinar estos puntos, ¿no? Estos puntos de interacción. Aquí veis un poco qué pasa con el viento, que también en el caso de la ciudad lo que hace es, la ciudad genera turbulencia. Entonces esa turbulencia hace que a lo mejor zonas donde no eran ventosas, la turbulencia, el viento choca contra una fachada y genera una corriente por arriba y unas corrientes por las esquinas o tal, pues todo eso hace que incremente la velocidad y se generen turbulencias que hacen espacios que puedan ser muy desagradables o menos agradables para determinadas épocas del año, ¿vale? Entonces, pues también tendremos que ver las estrategias para el viento. Primero es conocer un poquito bien de dónde puede venir y adivinar un poco todo este movimiento. Y lo segundo, buscar estrategias de poner barreras contra el viento, de poner a lo mejor las zonas estanciales un poquito más deprimidas para que el viento no afecte directamente. Bueno, hacer estrategias así que en algunos casos ya están bastante controladas para que el espacio público sea más agradable, ¿vale? Bien, entonces este sería de la humedad, lo he hecho bloque, pero claro, realmente en el caso de la humedad, el análisis de la humedad de Madrid se puede resumir. Madrid tiene un clima muy seco, ¿no? Cálido seco y frío seco. Entonces la presencia de agua en el verano es muy deseable. Entonces hemos visto algunas fuentes, pues todo lo que es meter fuentes en el espacio público para en verano refrescar, pues va a ser una estrategia también bastante agradable. También aquí tenemos el factor del río. El río puede tener unas zonas de afección de humedad próximas a sus riberas, pero bueno, justo aquí no nos va a llegar ese efecto del río, no creo de ninguna manera. El efecto del parque de Prado Longo, pues sí, ¿no? El parque siempre va a haber ahí una zona de menos calor, y a lo mejor también podemos establecer pues unas zonas con mayor humedad o más como una especie de área, no sé, como un buffer, ¿no? de área próxima al parque que pueda tener. Pero el resto ya veis que es que al final vamos a tener todo una ausencia de humedad total y una necesidad de humedad intentando meter pues en los espacios públicos pues fuentes, sobre todo, que es lo más bueno, entonces ya con esto vamos a intentar caracterizar los espacios públicos urbanos, y os he dado aquí un poco, bueno, pues que fijaros, este es el espacio. ¿Cómo es este espacio para los ancianos, no? Bueno. Esta es la calle que tenemos de foto de taller, y este es un poco lo que hemos visto, ¿no? Estos toboganes, a mí me ha llamado muchísimo la atención las furgonetas, o sea, hay muchísimos coches, pero es que hay muchísimas furgonetas. Entonces, claro, una furgoneta
ocupa otras dimensiones al aparcarse, incluso tapona visualmente mucho más que... O sea que al final la existencia de tantas furgonetas es un problema que habría que resolver, ¿no? Porque no hay espacio para que estén bien localizadas, ¿no? Y claro, si esas furgonetas se van metiendo donde van los coches, pues tenemos que no funciona nada y se nos suben a las aceras y bueno, pues nos está pasando un poco lo que hemos visto, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que tener en la cabeza es esta: ¿cómo es este espacio para los ancianos? Y entonces vamos a ir dando algunas respuestas para ir buscando este diagnóstico, ¿no? Tenemos varios grupos. Entonces, el primer grupo tiene que pensar cómo son para los ancianos este barrio para caminar, ¿no? Entonces, vamos a intentar que cada uno coja muy centradamente el objeto de su grupo. Pero bueno, habrá cosas que se van a repetir de un grupo para otro, pues cosas como los árboles, o cosas como los aparcamientos, o cosas como los pasos de peatones, pues igual aparecen en varios grupos, eso no pasa nada. Eso quiere decir que es que la presencia de árboles o no, la existencia de un paso de cebra o no, pues es un tema capital que hay que resolver para lograr los objetivos que vamos a ir haciendo en este tipo de análisis sectorial en este primer momento. Lo vamos a hacer así discriminadamente porque es más coherente y además luego lo podemos integrar, ¿vale? Entonces esa es un poco la forma de trabajo. Entonces el grupo 1 va a ir pensando en el confort térmico, confort acústico, seguridad en el espacio público y confort compositivo de identidad y pertenencia, y estos análisis los podemos hacer cuantitativos y cualitativos, ¿vale? Los cuantitativos va a ser usando todos los datos que vamos a ir manejando de accidentes, pues hay una tabla de accidentes, os hemos subido algunas tablas de datos abiertos del ayuntamiento, ir buceando por esas tablas, también datos de salud, de biosalud, de números de mayor contaminación en este barrio, en fin, hay muchos datos que la idea es reunir datos cuantitativos, cada uno de su bloque, y intentar, en la medida de lo posible, trasladar esos datos también a mapas o a visualizaciones para que eso también lo podamos ir sumando como capas para al final poder ir determinando como puntos negros o calles negras o conflictos máximos, como lo queráis llamar, o riesgos extremos, en fin, y poder establecer ahí unas estrategias pormenorizadas que a lo mejor están en este itinerario, que ya estamos un poco, bueno, que es un poco las únicas plazas que hay, que van un poco unidas por ese itinerario, pero a lo mejor también están en otros puntos, ¿vale? Entonces no solo ahí, sino con esa idea. Entonces, el grupo 2 va a pensar en accesibilidad, calles para los peatones, tal. Entonces estaba diciendo datos cuantitativos, datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, bioestadísticos, etc. Pero también pueden ser cualitativos. Y para los datos cualitativos tenéis el informe que os puse el primer día de Madrid Amigable con los Mayores, ¿vale? Entonces, en ese informe, que también lo tenéis disponible en la web, pues en ese informe se han hecho montones de encuestas a los ancianos y les han preguntado montones de cosas. Y aparecen Madrid Amigable con los Mayores, se titula. Y aparece la respuesta de los ancianos. Entonces, no vamos a tener posibilidad de hacer encuestas nosotros o nosotros mismos, nos tenemos que remitir a este tipo. También nos presentó Carmen un montón de datos el día pasado, ¿no? Bueno, pues también todas esas cosas, pero un poco basarnos en unas fuentes que ya están existentes. No vamos a poder tener posibilidad de hacer nosotros alguna encuesta pormenorizadamente, pero bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? Sí que nos han comentado que estos datos de Madrid Amigable con los Mayores son datos cuantitativos y son datos que están, según me comentaban unas expertas en datos, están hechos desde una visión un poco optimista, en el sentido en el que cuando al anciano se le pregunta ¿usted vive bien en este barrio? ¿Usted se iría de este barrio? Bueno, pues claro, el anciano lo último que quiere, ya lo vimos también por Carmen que nos lo contaba el día pasado, lo último que quiere un anciano es trasladarse de barrio, porque es que lleva toda su vida allí y tiene ya su espacio, su entorno, sus amigos, su movimiento, ¿no?
Entonces, ante esa pregunta, nadie se quiere cambiar de barrio, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que el barrio le esté dando todo lo que ese anciano necesita, ¿vale? Entonces, bueno, que hay que tomar esas respuestas del anciano para determinadas cuestiones de una manera pues un poco personal y positiva, y con esa idea de que el anciano irse del barrio es casi lo peor que le puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que hay como un contraste bastante, entonces entre los dos tipos de datos, cuantitativos, cualitativos, y los mapas que vamos a hacer, pues ahí vamos a tener un poco todos estos elementos de diagnosticar, ¿vale? Bueno, ¿cómo son para los ancianos la naturaleza en el barrio y los espacios de convivencia y equipamientos del barrio? Pues esto igual, los que tengan que establecer la naturaleza en el barrio, pues cómo son los espacios verdes de cercanías, infraestructura verde, infraestructura azul, existe, no existe, hay potencialidades, no las hay contaminación del aire, acústica, pues aquí también vamos a tener montones de datos. O sea, la idea es intentar que nuestro diagnóstico sea lo más científico posible, ¿no? Es decir, hoy nos ha dado una impresión que también os sugiero que la pongáis por escrito, porque vosotros habéis notado, habéis experimentado, pues hacía mucho ruido, pues había poco ruido, pues no había no sé qué. O sea, esa impresión personal también es valiosa, es un poco vuestro contraste de haber visitado el barrio y qué os ha parecido, ¿no? Pues había un caos de tal o de cual, en fin, en positivo o en negativo. Pero luego, claro, vamos a intentar buscar pues datos de lo que recientes, o incluso datos de hoy y datos de hace unos años, para ver también tendencias. Pues vamos a mejor, vamos a peor, esto se ha incrementado, esto se ha reducido, esto, o sea que eso también, en la medida de lo posible, incluso también es, ya veis, bastante intenso y tenemos mucho trabajo por delante. Más vale hacer 4 cosas bien que no todo regular, sin abarcar, ¿vale? Entonces, también lo que queremos es que, por eso estamos divididos en grupos, y cada grupo también puede coger un poco el camino que ellos entiendan que es prioritario. Es decir, pues yo de estos 3, pues aquí como infraestructura azul no va a haber, y la verde es un poco algo que hay que estructurar porque tampoco existe, pues vamos a fijarnos solo en los espacios verdes de cercanías. Bueno, pues podéis también tomar decisiones así de poder hacer una exhaustivamente bien y contrastarlo con el resto de los compañeros, pero vamos a tener así como una visión de todo lo que esto dijo el profesor Fariña el primer día, que eran como todas las líneas de acción para hacer una ciudad mejor para los ancianos, ¿no? Bueno, os he puesto aquí algunas cosas, pero bueno, pueden ser así las caracterizaciones o podéis hacerlas de otra manera. Las calles, pues, pero claro, esto asociado al mapa, decir, calles que están bien en el invierno, son estas, calles que están en el verano. ¿Hay confort acústico? Bueno, pues está claro que si aquí hay una calle por donde van los autobuses, pues aquí va a haber más ruido que en aquella otra, es evidente. También hay mapas acústicos de Madrid, en fin, hay muchas. Pero bueno, intentar siempre estas ideas, llevarlas al plano e ir tomando un diagnóstico sobre el barrio espacial, donde están los elementos negativos de todas las cosas, ¿no? Hay impactos visuales, hay buena accesibilidad. ¿Qué pasa con todos los cruces? Bueno, pues aquí lo de los cruces es bastante necesario, ¿no? Tomar algunas medidas urgentes. Para las plazas, plazuelas, espacios libres, pues igual, confort térmico en invierno, en verano, cómo es esa estructura, qué elementos tiene, son atractivos, no son atractivos, hay accesibilidad, bueno, pues un poco igual. Bueno, también es importantísimo este es el Plan General de Madrid, ¿vale? Este es el Plan General, y os lo he traído aquí con zonas verdes, porque estas son las zonas verdes del Plan General que hay en Usera, ¿no? Entonces aquí vemos el parque y aquí vemos las zonas verdes que hay en este distrito. Y estos son los grandes equipamientos, ¿no?, que hemos ido viendo por aquí, ¿no?, en esta parte. Entonces, bueno, pues ya veis que la estructura de espacios libres del planeamiento existente pues es bastante pequeña. Hay muy pocos espacios verdes, no están conectados, no están estructurados, no están diversificados. Gracias que existe Prado Longo, pero hay como un gran parque, pero faltan espacios de proximidad intermedia, ¿no?, en esta estructura.
Entonces aquí veis un poquito más, esto también lo podéis entrar en Visor Munimadrid, ponéis Visor Munimadrid y sale el plan general, y entonces en el plan general pues aparecen equipamientos, así con estos rayados, aparecen las zonas verdes, que son, en el plan general de Madrid son zonas verdes y espacios libres, ¿vale? O sea, las plazas también están en el sistema de zonas verdes, y aquí están pintadas de verde plazas que no son verdes, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la Plaza Mayor está pintada de verde, porque es el sistema de espacios libres de Madrid, ¿vale? Pero en la Plaza Mayor no hay árboles. Entonces, esto es un poco que a lo mejor aquí veis algunas plazuelillas verdes que tampoco tienen verdes, solo son espacios libres, ¿vale? Aquí tenéis la leyenda, ¿no? Para que veáis pues, los deportivos, equipamientos, bueno, los servicios públicos, pero bueno, tenéis toda la información, y este es el detalle, ¿no? De la calle Marcelo Usera, las plazas por donde hemos ido por aquí, y luego, pues bueno, veis la estructura que tenemos, ¿no? De solo de manzanas, con calles muy estrechas y con muy poca estructura de espacios libres. Esta sería como la parte norte, y esta es la parte sur, ¿no? Por donde hemos ido también caminando, y bueno, pues estos enormes equipamientos que estaban por aquí, y también zonas que decíamos eran solares. Esto es lo de la policía, ¿no? Quiero recordar. Pues estos no son solares, estos son, aquí hay un solar, que es un equipamiento que está por hacerse, ¿no? Este que hemos dicho, porque estaba junto a la calle, aquí no había nada. Sí. Y esta es la policía, y esto es la Junta y la biblioteca, ¿vale? Entonces, ¿veis? Entonces aquí, todo esto ahora era un páramo, pero eso está, hay algún equipamiento que está esperándose. No, creo que la calle por la que hemos bajado es esa, porque el equipamiento del punto limpio, ¿no? Es esta. Es ese, y eso es un Este es el equipamiento colegio. que no se sabe, ¿no? Este Que hay un lío, ¿eh? Pero este era el colegio. Pues eso es, ahí está el colegio y ahí está la residencia de ancianos. Y lo de arriba, sí, lo de arriba es zona verde y la policía, ¿no? Sí, Es eso, creo. pero entonces hay aquí como una especie de zona verde intermedia, pero bueno, esta es la estructura que hay en planeamiento, ¿vale? Entonces hay solares que ahora son solares, y bueno, son equipamientos que llegarán, no se sabe cuándo habrá dinero, cuándo tal, pero son ya suelos reservados, ¿vale? Y el resto son zonas verdes. Entonces, claro, habéis visto que es que en la parte norte, aquí, en la parte norte, pues hay una ausencia total, ¿no? De estructura verde, solo está en este parque de aquí, pero en la parte sur está todo también concentrado, que nos está faltando una permeabilidad, una interacción. Las zonas verdes tienen que estar conexionadas entre sí para que sea un sistema. Entonces aquí no tenemos sistema verde, tenemos puntos verdes aislados y hay algunos con muy poca superficie, solo el Prado Longo y este parque de aquí abajo, ¿no? Entonces eso es un factor que habrá que meter el verde en esa trama, ¿no? Entonces sí, o en las cubiertas, o en las fachadas, o en las plazuelas, habrá que ir viendo un poco cómo se supera todo esto, ¿vale? A ver. Bueno, entonces el plano de diagnóstico, aquí veis un poco la relación entre lo que es la foto aérea y lo que es el plano del plan general. Entonces, esta placita de aquí es esta de aquí, esta plaza de aquí es esta de allá, que es las que hemos visitado, y bueno, pues como al final tenemos unas condiciones de la estructura urbana claramente condicionantes, ¿vale? Entonces, esa es un poco la realidad de la que partimos. Esto os va a dar también mucha ventaja, porque seguro que el segundo plan que hagáis de esto va a ser más fácil que este, ¿no? Porque no creo que tengáis una suma de tantas cosas con tanta dificultad para poder hacer algo un poco con accesibilidad y con el objetivo que tenemos, ¿no? Porque realmente el tramado es bastante dificultoso, y además luego todo este problema del aparcamiento y de la accesibilidad, de por dónde van el tráfico y todo este tipo de cosas. Bueno, y una vez que ya tengamos bien hecho ese plano, que está por hacerse, pues habrá que ponerse las estrategias. Entonces, para las estrategias os he traído algunas posibilidades generales de diseño pormenorizado, de acabados, de mobiliario. También cada uno, dependiendo de su grupo y de sus acciones, pues va a poner
hincapié en unas o en otras, ¿no? Entonces esto también, dependiendo de la estructura del taller, pues cada equipo irá tomando sus decisiones. Y para ello os he traído estas 3 guías. Esta es muy interesante porque fijaros que divide la calle como en planos, ¿no? El plano del suelo, el plano de la fachada, el plano de lo público y el plano del cielo, que también es un elemento muy interesante. Y entonces al final pues establece que determinadas cosas tienen que ir en un plano, cómo tienen que ser los planos horizontales. Entonces, bueno, para hacer unas estrategias de calles y con unas calles tan estrechas y con tantas condicionantes como tenemos, pues esta organización en planos quizá nos puede ayudar, ¿no?, a tomar algunas medidas para hacer calles con elementos más accesibles, ¿no? Incluso estaría muy bien hacer también un diagnóstico en sección, ¿no?, de las calles, coger en esa caracterización pues algunos anchos típicos y por orientaciones, pues la que da al sur con un ancho de 8 metros y 5 plantas, pues con esta calle ver qué problemas tiene y ver qué posibles soluciones puedan tenerse, ¿no? Ese sería un poco el objeto. Bueno, esta de soluciones de diseño, esta también es muy ilustrativa. Esto es un puente que ha sido transformado en un espacio público nuevo. Bueno, pues igual hay que proponer alguna cosa de estas. Si no nos caben los parques en rasante, igual hay que ponerlos sobre rasante y poder hacer un viaducto. Pero igual se puede uno conectar con donde estamos en el centro de salud, perdón, de ancianos, tenemos la autovía y a lo mejor hay que cruzar con un puente, un ecopuente o una cosa así para también conectar con el otro barrio y meter ahí un parque transversal, o sea, no sé, o sea que también la idea es que como hay muy pocas posibilidades en algunos espacios, pues habrá que buscar, ¿no?, otro tipo de soluciones, ¿no? Y luego también son muy interesantes en esta, aquí veis esa sección. Yo creo que esta guía os va a dar muchas ideas. Claro, muchas de estas cosas serán imposibles del todo, pero a lo mejor os da idea para hacer algo parecido o algo de... Y luego también son muy interesantes estas checklists, que os van dando preguntas para... Entonces, lo que pasa es que estas checklists no están específicamente pensadas para los ancianos y no están pensadas para un espacio público como el que tenemos. Pero bueno, tenemos ahí como un montón de preguntas que nos hacen plantearnos cosas. Entonces también ir repasando con estas checklists de cuáles son las prioridades o alguna idea, al final es una buena forma, ¿no?, de plantearse las actuaciones. Y luego está el checklist también del Delivering Healthy Communities, que tiene una matiz de las relaciones entre diferentes elementos de la comunidad y las enfermedades que hemos definido que la guía establece como prioritarias. Y bueno, pues también ellos proponen unas acciones. También hay unos diseños, bueno, más o menos afortunados dentro de la guía, y también aparecen unas checklists con medidas de salud mental, de buscar elementos comunitarios, de que la gente... Hay muchas que están relacionadas con políticas, no tanto con diseño urbano. También escucharemos a los de Newcastle, que yo creo que ellos en esa parte también son muy expertos, ¿no? Nosotros no lo somos tanto, nosotros diseñamos, cambiamos calles, tal, más que hacer políticas o planes, pero bueno, es a lo mejor la combinación de las dos cosas lo que puede dar una nueva forma de entender y hacer la ciudad, ¿no? Entonces también aquí vais a tener algunas ideas de muchas cosas, que también aquí es una muestra, pero que os van a ir ayudando a tomar decisiones de diseño para vuestras calles. Bueno, y este es un poco el final. Este es un poco el plano que decía ayer Carmen, que este está pinchado en la Junta Municipal, donde aparecen elementos de identidad del barrio hechos en los talleres con los vecinos. Y bueno, que también igual nosotros, además de estos grandes equipamientos, ¿no?, porque yo creo que tenemos las calles, tenemos los espacios públicos, tenemos los equipamientos y todo su entorno de influencia, pero luego también tenemos lugares que puedan ser interesantes o con circunstancias locales que es necesario conocer, y que también a lo mejor entre ellos podamos establecer pues unas relaciones de conexión, etcétera, ¿vale? Ese es un poco el objetivo también final de lo que podríamos hacer.
como veis, un trabajo apasionante. Entonces, bueno, no sé si tenéis así alguna duda.